La gente cree que la comunidad de propietarios me persiguió por el color de mi tejado. Eso es lo que Carmen Herrera quiso que todos pensaran. Que mi cabaña negra mate rompía la armonía del paisaje pirenaico. Pero la verdad no tenía nada que ver con estética. Se trataba de dinero. 350.000 euros y el manantial subterráneo que corría justo bajo mi parcela. Yo no lo sabía entonces. Pero esa cifra fue la mecha que hizo explotar todo el valle. Recuerdo el día que terminé el tejado como si estuviera grabado en la madera misma. Sin ceremonia. Sin corte de cinta. Solo yo. Un taladro inalámbrico con la batería casi agotada y un cielo aragonés tan abierto y azul que parecía tener su propio horizonte. 5 hectáreas de tierra montañosa. Pinos salvajes y rocas que se extendían en todas direcciones. Mi tierra. Mía. Legal. Limpia. Orgullosa. Comprada al contado después del divorcio. A mi nombre. Con una escritura tan blindada que proyectaba su propia sombra. La mejor decisión que había tomado en años. La gente habla de escapar de todo. Pero rara vez se aleja lo suficiente. Se marchan de la ciudad. Sí. Pero arrastran la ciudad con ellos, comunidades de propietarios. Comités. Ordenanzas vecinales. Reglas sobre el color de los buzones y tonos aceptables de beige. Yo no quería nada de eso. Quería viento. Árboles. Silencio. Ese silencio que solo se consigue cuando el vecino más cercano es un águila planeando sobre la cresta. Aquí arriba nadie me decía de qué color tenía que pintar mi casa. Ni le importaba si aparcaba una furgoneta vieja delante o tendía la ropa en el porche. No había cuotas anuales. Ni revisión de arquitectura. Ni señoras de mediana edad con prismáticos y demasiado tiempo libre. Solo una cabaña modesta. Un sistema solar que me había costado muchos fines de semana y un terreno que no preguntaba quién era yo. Solo que lo respetara. La había construido yo mismo. Cada tronco. Cada tornillo. Cada viga terca que no encajaba hasta que la maldecía en voz alta. Mis manos se habían ganado este lugar. Mi sudor lo había sellado. Cuando me aparté aquella tarde y miré el tejado negro mate reflejando la luz del sol. Sentí algo que llevaba mucho tiempo sin sentir, paz. Paz de verdad. La que se nota en el pecho. Como un nudo que por fin se afloja. No tenía vecinos propiamente dichos. Más abajo. A un cuarto de hora a pie. Estaba la urbanización Cresta del Bosque. Una de esas comunidades donde el césped siempre tiene la misma altura y el drama el doble. Pero ellos estaban bajo la cresta. Yo estaba encima. Su pequeño reino no me alcanzaba. No me gobernaba. No tenía voz en mi vida ni en mi tierra. Y así me gustaba. Cuando la primera brisa cruzó el claro y el sol se escondió detrás de las cumbres lejanas. Me quedé allí con las manos en las caderas y pensé, esto es. Esto es hogar. Aquí por fin todo se calla. Curioso. Porque mirando atrás. Aquel tejado que tanto admiraba. Aquel tejado negro mate del que estaba tan orgulloso. Sería precisamente lo que usarían para empezar la guerra. Una guerra que yo no pedí. Una guerra que no vi venir. ¿Y si entonces hubiera sabido lo que sé ahora del proyecto del resort? Del manantial subterráneo y de los 350.000 euros que Carmen Herrera tenía prometidos si conseguía desalojar mi parcela. Quizá habría mantenido el taladro en la mano un poco más. Solo el tiempo suficiente para clavarme un cartel, propiedad libre. Dueño libre y no se vende. Los problemas nunca se anuncian con educación. No llaman a la puerta preguntando si es buen momento. Se cuelan como el invierno, silenciosos. Constantes. Casi imperceptibles. Hasta que una mañana te despiertas y te das cuenta de que todo el mundo se ha quedado helado. La primera señal llegó envuelta en papel satinado. Una semana después de terminar el tejado.
Volvía de hacer la compra, bombonas de gas. Un saco de harina. Una caja de tornillos que no necesitaba pero compré por costumbre. El aire olía a pino calentado por el sol. Un buen día. Un día limpio. Entonces lo vi. Un sobre blanco encima de las piedras del fuego. Sujeto con una piña como si un mensajero del bosque lo hubiera dejado allí. Nada escrito a mano. Solo un escudo impreso que parecía una hoja vestida de smoking. Comunidad de propietarios Cresta del Bosque, en letras doradas que brillaban demasiado orgullosas. Casi me reí. Comunidades y montañas combinan tan bien como serpientes y mecedoras. Pero lo abrí. Dentro había una carta tan educada que resultaba insultante. Estimado nuevo vecino. Empezaba. Nada calienta más el alma que te llamen vecino personas que no lo son ni lo serán jamás. La carta me daba la bienvenida y acto seguido criticaba el color de mi tejado. El acabado negro mate resulta visualmente disruptivo. Se recomienda una paleta más consciente con la comunidad. Miré alrededor. No había comunidad. Solo yo. Algunos corzos y un arrendajo terco que intentaba robarme clavos del porche. No terminé de leer. El bidón de quemar estaba más cerca que el contenedor y me pareció más poético. La carta se curvó. Ennegreció y desapareció en una nube de humo. Pensé que con eso acababa. Pero los problemas tienen patas. Una semana después estaba en mi porche. Taza de café calentándome las manos. Cuando lo oí. Un zumbido eléctrico suave. Como un mosquito que hubiera estudiado ingeniería. Un dron pequeño. Blanco. Flotando justo por encima de la línea de árboles. Acercándose como si olfateara. Lo espanté con la mano como se espanta a un niño curioso del vecino. Se quedó un segundo más grabando. Luego bajó zumbando hacia territorio de la comunidad. Esa noche. Cuando el sol se hundió y la cabaña quedó a oscuras salvo por la luz de la linterna. Me sorprendí comprobando 2 veces el cerrojo. Luego deslicé mi vieja escopeta de caza detrás de la puerta. No la cargué. Solo la dejé allí. Un recordatorio de que no estaba tan solo como la montaña me hacía sentir. Me dije que exageraba. Que solo era prudencia. Mirando atrás. Debería haber hecho caso a esa vocecita. Porque aquella carta y aquel dron solo eran las primeras huellas de la bestia que se acercaba. Si la carta fue un susurro y el dron un toque en la ventana. Su llegada fue el golpe que astilló el marco de la puerta. Era un sábado luminoso. De esos que hacen olvidar que los problemas existen. El cielo afilado y azul que solo los Pirineos saben pintar. Llevaba una caja de conservas en brazos. Del coche al porche. Cuando vi movimiento en la ladera de abajo. Alguien subía la pendiente. Al principio pensé que era un senderista perdido. Pero los senderistas no suelen llevar carpeta y una sonrisa grapada a la cara. Botas de montaña caras. Chaqueta Patagonia demasiado limpia. Demasiado perfecta. Melena rubia corta. Gafas de sol altas en la nariz como si mirara el mundo desde un balcón. Se detuvo a mitad de camino. Tomó aire y siguió directa hacia mi cabaña con la seguridad de quien se acerca a una propiedad que cree suya. Cuando llegó, me regaló la misma sonrisa brillante y frágil. Señor Navarro. Su voz era entrecortada pero ensayada. Dulzura profesional medida en cucharaditas. Depende de quien pregunte, respondí. Secándome el sudor del cuello. Extendió una mano que claramente no quería ensuciar. Carmen Herrera. Presidenta de la Comunidad de Propietarios Cresta del Bosque. Lo dijo como quien anuncia un título nobiliario. No le estreché la mano. No por grosería. Solo para ver cuánto aguantaba la sonrisa. La bajó tras un segundo. Quería darle la bienvenida formal al valle, continuó. Su nuevo tejado bueno. Destaca bastante del entorno natural.
¿Así? Sí, miró los paneles negros como si le hubieran ofendido personalmente. Lo vemos desde nuestra plataforma panorámica. Capta mucha luz al mediodía. Es muy llamativo. Asentí. El sol hace eso. Su sonrisa se crispó. Me recordó a alguien intentando sujetar un mantel que se resbala en una cena. Bueno. Pensé que tal vez consideraría repintarlo. Algo en la familia verde bosque o beige tierra. Tenemos un muestrario. ¿Puedo traerlo? No hace falta. Parpadeó. No de forma dramática. Solo un leve tic. Pero suficiente para saber que le había cortado el guión. Bueno. Técnicamente, insistió. Su parcela es colindante con el límite. Y el impacto visual afecta a la cohesión de la comunidad. La corté con suavidad. Mi tierra. Mi cabaña. Mi tejado. Cohesión no hace falta. El aire se enfrió un poco. Las cortesías habían terminado. Garabateó algo en su carpeta como una maestra marcando a un niño que no se está quieto. Por supuesto. Siempre estamos disponibles si necesita ayuda con la armonía vecinal. Estoy bien. Se giró para marcharse. Pero Carmen Herrera era de esas personas que nunca se van de una conversación sin llevarse algo. Al borde del camino se detuvo. Miró por encima del hombro y sacó el móvil. Enfocó mi cabaña y sacó una foto. Sin vergüenza. Sin dudar. Solo clic. Como si mi casa fuera una pieza de su museo personal de cosas que la molestaban. Se alejó. Botas crujiendo en la gravilla. Carpeta pegada al pecho como un arma. No dije nada. No la perseguí. No grité. Solo la vi marchar y dejé que una certeza se me metiera en los huesos como el primer frío del invierno. Esto no iba del tejado. Ni siquiera de la armonía. Era alguien que veía mi libertad y la confundía con una invitación a controlarla. Y en algún lugar profundo de mi estómago. La misma vocecita que había hablado el día del dron susurró otra vez: esta mujer no ha terminado. Carmen no volvió al día siguiente ni al otro. Pero su silencio no era paz. Era presión acumulándose bajo las tablas del suelo. Porque cuando gente como ella desaparece, no se retira. Está recolocando el campo de batalla. 3 días después apareció un nuevo sobre bajo mi puerta. Sin piña esta vez. Solo una carta de la comunidad acusando a mi cabaña de ser una estructura potencialmente no autorizada y a mi sistema de aguas grises de suponer un riesgo ecológico. Palabras que sonaban oficiales. No verdaderas. La ignoré hasta la mañana siguiente. Cuando apareció otra. Esta con una foto borrosa de mi cabaña y flechas rojas señalando mi pila de compost como si fuera un vertedero radiactivo. Zona de desarmonía ambiental. Me reí. Pero algo en el estómago se me apretó. Las cartas no eran aleatorias y escalaban demasiado rápido. Luego empezaron a aparecer los inspectores. Coches del ayuntamiento parados en el límite. Hombres con carpetas pidiendo verificar permisos o inspeccionar caminos de escorrentía. Un agente de medio ambiente incluso preguntó si mis placas solares interferían con la migración de las aves. Era absurdo y tenía el sello de Carmen Herrera por todas partes. Pero no fue hasta que me encontré con Quique en la cooperativa cuando las piezas encajaron. Me hizo señas con el último boletín de la comunidad. Mi cabaña salía en una sección titulada Infracciones visuales, con un texto que sonaba más a amenaza que a norma. Quique habló bajo, mirando por encima del hombro. No lo has oído de mí. Pero Carmen está muy nerviosa últimamente. La oí fuera del local gritando por teléfono algo de plazos y derechos de agua. Levanté una ceja. ¿Derechos de agua? ¿Para qué? Quique se quitó la boina y se rascó la nuca. El proyecto del resort. Cresta del Bosque lleva 2 años intentando asociarse. Gran balneario de lujo. Termas. Spa.
Todo el paquete. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Dio un golpecito al mapa del boletín. Mira esta línea. Bajo esa cresta donde está tu cabaña hay un manantial subterráneo. Agua limpia. Pure. El resort lleva años peleando por conseguir los derechos. La comunidad presentó solicitud de aprovechamiento compartido el año pasado. Pero el Confederación Hidrográfica lo rechazó porque el manantial está en tu tierra. Exacto. Y sin acceso a ese manantial. El contrato del resort se muere. Y se rumorea que Carmen se lleva un 5% si sale adelante. Hice la cuenta. 5% de 7 millones de euros 350.000. El número golpeó tan fuerte que casi partió piedra. Así que toda esta mierda, dije despacio. ¿Las cartas? El dron. Los inspectores. No es por el tejado, terminó Quique. Es por el agua. Te necesitan fuera. Y Carmen necesita que sea antes del lunes. Ese es el plazo del contrato. De repente todo encajó. La comunidad no solo estaba molesta por mi presencia. Necesitaban motivos legales para echarme rápido antes de que el resort se retirara. Antes de que el dinero se evaporara. Y la mejor forma de sacar a alguien de su tierra en los Pirineos es acusarlo de contaminar una fuente de agua. Infracciones ecológicas. Emergencia ambiental. Orden de desalojo inmediato. Todo lo que Carmen había hecho no era aleatorio. Era preparación. No apuntaba a mi tejado. Apuntaba al manantial que corría bajo mis pies. El camino de vuelta a la montaña se sintió distinta. Los pinos más callados. El aire más pesado. No era miedo. Era claridad. Carmen Herrera no era solo una metomentodo con botas de montaña. Estaba desesperada. Estaba acorralada. Y estaba dispuesta a saltarse la ley para mantener vivo su pago de 350.000 euros. Lo que significaba una sola cosa, su próximo movimiento no sería una carta. Ni un dron. Sería un ataque. Y yo tenía que estar preparado. Era una de esas mañanas en que las montañas parecen medio dormidas. Niebla pegada a las copas de los pinos. Aire tan frío que el aliento parecía humo. Silencio absoluto. El silencio que debería significar que nada va mal. Entonces apareció el Subaru viejo subiendo por mi camino. Motor cansado. Correa suelta. No era coche de la urbanización. Demasiado rayado. Demasiado real. El hombre que bajó parecía haber ensayado ser simpático delante del espejo. ¿30 y tantos? Chaqueta de forro polar con parche descolorido de grupo ecologista. Buenos días, saludó agitando la mano como si ya fuéramos amigos. Me llamo Nico. Soy voluntario de campo de los Guardianes del Agua del Norte. Solo estoy revisando propiedades de la cresta. Asegurándome de que todo esté bien cerca de la zona de Cuenca. Esa palabra otra vez, Cuenca. La deslizó tan suave como un vendedor mete una cláusula. Asentí despacio. Pues has encontrado una. ¿En qué puedo ayudarte? Se rió quitándole importancia. Nada oficial. Solo conocer vecinos. Aprender sobre instalaciones off-grid. Quizá echar una mano. Pero no miraba la cabaña como un vecino curioso. Sus ojos recorrían el cobertizo de baterías. El depósito de agua. La pendiente donde el agua del manantial bajaba en primavera. Estaba cartografiando. Midiendo. Calculando. No lo confronté. En cambio, cogí el hacha de partir leña y se la tendí. Ya que estás aquí. Ayúdame a partir ese montón de troncos rebeldes. Parpadeó pero no se negó. Durante media hora partí leña mientras él partía preguntas. ¿Qué profundidad tiene el nivel freático? ¿Has notado que el suelo se mantiene húmedo cerca de la cresta? ¿Este es tu único sistema de captación?
¿Esa zanja de drenaje conecta con el manantial? Ahí estaba. Escondido en charla de vecinos como un anzuelo bajo el cebo. Di respuestas vagas. Él asentía, archivándolas. Gente como Nico no olvida nada. Solo finge. Volvió al día siguiente y al otro. Siempre servicial. Siempre sonriente. Siempre mirando más la tierra que a mí. Pero el tercer día algo cambió. Esa tarde. Después de que se marchara. Entré en la despensa por una lata de estofado y me paré. Una de mis cajas. La de los permisos viejos. Planos y escrituras. Estaba ligeramente torcida. No mucho. Pero no como la había dejado. Y dentro los papeles no estaban en el mismo orden. Nico había estado dentro de mi casa. Tranquilo. Buscando algo que pudiera usar contra mí. No había encontrado nada. Así que probó algo nuevo. La tarde siguiente salía por leña. El aire olía a pino limpio y frío. De esos que hacen que sientas que respiras claridad. Entonces lo vi detrás del montón de leña. Medio escondido bajo un tronco partido, una botella de plástico pequeña. ¿Transparente? ¿Sin etiqueta? Llena de un líquido pálido que parecía químico. No era mía. No había estado allí ayer ni anteayer. Y casualmente estaba colocada justo en el punto donde la escorrentía de la ladera llevaría cualquier cosa cuesta abajo hacia la cuenca. El sitio perfecto para que un voluntario ecologista descubriera un peligro. El montaje perfecto para una denuncia de emergencia ambiental. Mi pulso no se aceleró. Mi respiración siguió tranquila. Pero mi mente se afiló. Carmen quería que me fuera antes del lunes. Nico era la herramienta que había elegido para el golpe final. Y esa botella era el puñetazo. No la toqué con las manos desnudas. Fui al cobertizo. Me puse guantes gruesos de cuero. Cogí unas pinzas de barbacoa viejas y la levanté como si pudiera morderme. Memoricé su posición exacta y la volví a colocar idéntica. Luego subí a las ramas de encima y coloqué una cámara de caza. Visión nocturna. Gran angular. Disparo silencioso. Vista perfecta de la botella. Si Nico volvía a descubrirla, fotografiarla o moverla, la cámara lo grabaría todo, hora, fecha, coordenadas, sus manos, su cara, su delito. Esa noche me senté en el porche con la linterna encendida, viendo cómo el cielo se oscurecía detrás de la cresta. El silencio ya no era pacífico. Estaba enroscado. Tenso. Esperando. Y sentado allí. Escuchando el viento peinar las agujas. Entendí algo profundo. Firme y sencillo, esto no era molestia. No era mezquindad de comunidad. Era un intento coordinado de quitarme mi tierra. Mi agua. Mi hogar. Y se movían rápido. Pero yo también. No era la presa que ellos creían. Ni de lejos. A la mañana siguiente la montaña se sintió más fría. No de temperatura, sino de la clase de frío que se instala cuando sabes que alguien ha cruzado una línea. Nico no apareció ese día ni el siguiente. Lo que me lo dijo todo. No había encontrado nada en mi despensa. Nada en el cobertizo. Así que ahora esperaba el momento perfecto para volver y descubrir la botella que él mismo había plantado. Decidí no esperar con él. Si Carmen quería una amenaza ambiental fabricada, se la daría. Pero no sería mía. Sería suya. Pasé la mañana en el banco de trabajo. Preparé una carpeta vieja de plástico, agrietada en los bordes. De esas que parecen papeles olvidados. Dentro metí unas hojas que había impreso la noche anterior, un plano falso. Un permiso falso. Una solicitud falsa de varianza al ayuntamiento.
Todos los documentos deliberadamente equivocados, faltas de ortografía. Nombres mal escritos. Coordenadas incorrectas. Sellos oficiales que no existían. Cualquiera con medio cerebro en urbanismo sabría que era basura. Pero alguien desesperado. Alguien buscando un arma humeante. Vería un tesoro. Raspé la carpeta contra el suelo de hormigón. Le eché serrín. Doblé una esquina. La dejé como si llevara semanas tirada. Luego la parte importante, metí un pequeño localizador GPS en el lomo. Un microchip circular no más grande que un botón de camisa que había comprado años atrás después de oír demasiados podcasts de crímenes reales. Coloqué la carpeta abierta un poco en el banco. No obvia. Solo lo suficiente para que alguien husmeando pensara, ¿qué es esto? Dejé la puerta del cobertizo entornada. Ni cerrada ni abierta del todo. Todo parecía un accidente esperando público. Y yo sabía exactamente quién sería el público. Al mediodía llegaron nubes. La cresta se oscureció. El viento trajo olor a nieve. Me quedé dentro. Me hice café y dejé que la montaña hiciera el resto. Cerca del atardecer vi movimiento junto a la línea de árboles, una silueta familiar. La misma chaqueta. El mismo paso apresurado de quien no quiere que lo vean pero no puede evitarlo. ¿Nico? Se dirigió al cobertizo. Miró alrededor como un ladrón comprobando ventanas. Empujó la puerta y desapareció dentro 20 segundos. No mucho. Pero suficiente. Cuando salió llevaba algo bajo la chaqueta con la forma exacta de una carpeta de plástico. No me vio detrás de la cortina. No miró arriba. Solo volvió a su Subaru. Hombros tensos. Casi temblando. Cuando se marchó, gravilla saltando. Abrí el portátil y actualicé la app del localizador. El puntito rojo apareció al instante. Parpadeando. Bajando rápido la ladera. Entrando en la carretera de la urbanización y finalmente en el aparcamiento del centro comunitario de Cresta del Bosque. Me recosté en la silla y solté el aire despacio. Ahí estaba la confirmación. El enlace. La comunidad acababa de recibir documentos falsos traídos por su propio topo. Solo que ahora el fraude era suyo. Me puse la chaqueta. Salí y comprobé la cámara de caza apuntando al montón de leña. Batería llena. Memoria parpadeando. Había grabado a alguien acercándose esa misma tarde. No suficiente para identificar. Pero sí para demostrar que alguien había estado inspeccionando la botella. Todo encajaba. El aire de la montaña se sintió más frío esa tarde. Más afilado. Casi más limpio. Se acercaba una tormenta. No del cielo. Sino de la comunidad. Creían que me habían pillado por sorpresa. Creían que apretaban el nudo. Pero lo único que habían hecho era meter la cabeza en la trampa. Me quedé allí mucho rato. Escuchando solo viento y agujas de pino. Mañana la pelea subiría de nivel. Mañana Carmen haría su movimiento. Pero mañana también tenía algo que ella no sabía. Ya no jugaba a la defensiva. La tormenta no llegó con nieve. Llegó con papeles. Estaba a mitad del café de la mañana cuando un todoterreno blanco con el logo de la comunidad subió por mi camino como si entrara en misa con mala conciencia. Bajaron dos hombres. No eran agentes. No eran funcionarios. Seguridad privada. De las baratas que encuentras delante de casas de apuestas o discotecas con un carnet plastificado de quién sabe dónde. Uno llevaba carpeta como si acabara de descubrir para qué sirven. ¿Señor Navarro? Preguntó el más alto. No respondí. Mis ojos ya estaban clavados en el encabezado rojo estampado, orden de emergencia por riesgo sanitario. Notificación de demolición en 24 horas. Era el tipo de título que escribe alguien que quiere sonar oficial pero no sabe cómo funciona la ley. El bajito carraspeó. Señor.
Su cabaña presenta un peligro inmediato de contaminación química que amenaza la cuenca que abastece Cresta del Bosque y el futuro resort Aguas del Pirineo. Por la cláusula de emergencia 14b tenemos autoridad para asegurar la zona e iniciar la demolición en 24 horas. Ahí estaba el resort. El verdadero motivo disfrazado. ¿Y vosotros quiénes sois? Inspectores autorizados de riesgos ambientales, mintió el bajito tan rápido que casi tropezó con la mentira. Cogí el papel de sus manos y lo leí despacio. Sello del ayuntamiento falso. Firma falsa del director que se jubiló hace 6 años. Todo falso. Lo doblé con cuidado y lo metí en el bolsillo de la chaqueta. Así que... A ver si lo entiendo. Venís a demoler mi cabaña en 24 horas por una botella que nadie ha analizado. Nadie ha tocado. Nadie ha confirmado que sea mía. Bajo una cláusula de emergencia que no existe. El alto se puso rígido. Señor. No estamos autorizados a debatir. Estamos autorizados a asegurar el perímetro. ¿Qué perímetro? La zona de riesgo. Asentí despacio. No porque tuvieran sentido, sino porque ahora veía los engranajes detrás del telón. Carmen no estaba ejecutando un plan. Estaba corriendo contra un plazo. Si no neutralizaba el riesgo ambiental antes del lunes, el contrato del resort moría. Y con él sus 350.000 euros. Por eso la orden era chapucera. Por eso los guardias eran baratos. Por eso el timín era precipitado. No era estrategia. Era pánico. El bajito cogió la radio. Carmen. Se niega. ¿Qué hacemos? El volumen estaba demasiado alto. Oí la voz de Carmen crepitar. Afilada como cristal roto. Retenedlo ahí. Voy subiendo. El alto se colocó entre yo y el porche como si esperara que saliera corriendo. No me moví. No hablé. En cambio, puse el móvil en la barandilla del porche y le di a grabar. La lucecita roja se reflejó en sus caras. Chicos. ¿Entendéis? Dije suavemente, que hacerse pasar por autoridad municipal es un delito grave. Y entrar en propiedad privada sin orden judicial es otro. El alto tragó saliva. El bajito palideció. Entonces oí neumáticos en la gravilla. Un Lexus plateado. Carmen Herrera subiendo como una reina que espera aplausos. Bajó envuelta en un abrigo de invierno demasiado elegante para la montaña. Estás complicando esto mucho más de lo necesario. Diego, espetó. Tenemos todo el derecho a asegurar zonas peligrosas. No. No lo tenéis. La voz llegó desde atrás. Carmen se giró. Los guardias también. El coche de la Guardia Civil del sargento Fernández estaba aparcado a mitad del camino. Luces rojas y azules girando en la niebla matutina. El sargento bajó con paso lento y seguro. El paso de un hombre que lleva décadas sin impresionarse por tonterías. Sargento. Están obstruyendo una acción de emergencia, soltó Carmen. Levantó una mano. Ni siquiera la miró. Déjame ver esa orden. Se la entregué. La miró una vez. Luego la rasgó por la mitad limpiamente. Esto, dijo plano, es basura. Los guardias retrocedieron instintivamente como niños pillados con petardos. El sargento se volvió hacia ellos. Vosotros tenéis 5 segundos para salir de esta propiedad antes de que os multe por allanamiento e impersonación. Me da igual quién os haya contratado. No discutieron. No miraron a Carmen. Simplemente se fueron. Carmen se quedó sola. La cara crispándose entre furia y miedo. El sargento se volvió hacia mí. ¿Estás bien? ¿Diego? Bien. Sargento. Asintió una vez y miró de nuevo a Carmen. Intenta algo así otra vez y el ayuntamiento no solo investigará.
Desmantelará vuestra comunidad ladrillo a ladrillo. Carmen no contestó. Se quedó allí en el aire frío de la mañana, viendo cómo su plan entero se le escurría entre los dedos. Y ese fue el momento en que se dio cuenta de que no me había acorralado a mí. Se había acorralado a sí misma. Carmen no se marchó inmediatamente. La mayoría de la gente, después de que un sargento de la Guardia Civil rasgue por la mitad su orden de demolición falsa, se habría dado la vuelta. Se habría ido a casa y habría repensado sus elecciones de vida. Pero Carmen Herrera se quedó congelada junto a su Lexus. Mandíbula tan apretada que pensé que se le romperían los dientes. Sus ojos saltaban entre yo, el sargento y la carretera. Calculando. Recalibrando. Negándose a aceptar que su guión acababa de arder. Sargento Fernández, dijo por fin, alisándose el abrigo como si eso pudiera alisar la situación. Creo que está excediéndose. La comunidad de propietarios Cresta del Bosque tiene jurisdicción sobre la zona de protección de la cuenca. No, respondió el sargento sin subir ni medio tono la voz. Tenéis jurisdicción sobre vuestras propiedades. No sobre la suya. No sobre tierra municipal. No sobre el manantial y definitivamente no sobre una zona de protección imaginaria que vuestra junta inventó el verano pasado. El aire invernal se sintió aún más frío. Más afilado. Casi metálico. Carmen lo intentó de nuevo. Su voz temblaba. Pero no de miedo. De rabia. Sargento. Este hombre es un peligro para la comunidad. Carmen, la corté. Bajando del porche. Manteniendo la voz calmada como un lago al amanecer. Tú y yo sabemos de qué va esto realmente. Se volvió hacia mí bruscamente. ¿Así? ¿Y qué fantasía te has inventado ahora? Necesitas esta tierra antes del lunes, dije. No por seguridad. No por armonía. No por ningún cuento de hadas de la cuenca. La necesitas para tu contrato del resort. Su cara se crispó. Fue pequeño. Tan pequeño que alguien que no llevara meses lidiando con sus juegos quizá no lo habría notado. Pero yo lo vi. Y el sargento también. Carmen soltó el aire e intentó reírse. Estás delirando. Entonces un viejo todoterreno conocido subió por mi camino. Quique. Aparcó junto al coche del sargento. Bajó despacio. Botas crujiendo en la gravilla. Un amigo que había sido vecino mucho antes de que existiera Cresta del Bosque. El hombre conocía estas montañas mejor que los cartógrafos del ayuntamiento. ¿Estás bien? ¿Diego? Preguntó. Repasando la escena. Ahora mejor, respondí. Quique asintió y se volvió hacia Carmen. ¿Qué hace la comunidad aquí arriba otra vez? La última vez que miré. Esta cresta no era vuestra. Carmen inhaló con fuerza. Sois increíbles. ¿Entendéis siquiera el riesgo ambiental que supone este hombre? ¿Sabéis la responsabilidad? Levanté una mano. No para interrumpirla, sino para ofrecerle una última oportunidad. Una prueba final. Carmen, dije suavemente. Solo quiero que respondas 2 preguntas. Dudó. En su cabeza, negarse la hacía parecer culpable. Aceptar podía exponerla. Pero el orgullo siempre gana con gente como ella. Vale, espetó. ¿Qué preguntas? Di un paso lento hacia ella. El sargento y Quique observaban en silencio. Primera pregunta, si de verdad creías que mi cabaña estaba filtrando sustancias peligrosas al agua. ¿Por qué no llamaste al equipo real de medio ambiente del ayuntamiento? Se quedó helada. Solo una fracción de segundo. Solo lo suficiente. Continué antes de que pudiera inventar algo. Segunda pregunta, ¿por qué tu voluntario Nico? El mismo que ha estado husmeando en mi propiedad toda la semana. Evitó denunciar su descubrimiento al sargento o al ayuntamiento.
¿Por qué lo trajo directamente a ti? Sus ojos se abrieron. ¿Pillar? Dos preguntas sencillas. Dos trampas. Dos agujeros en su historia lo bastante grandes para pasar un quitanieves. Carmen no contestó. No pudo. Su aliento se volvió niebla en el aire frío. Las manos apretadas a los costados como si pudiera estrujar la realidad hasta darle la forma que quería. El sargento dio un paso adelante. Señora. Ya ha mentido suficiente por una mañana. Le sugiero encarecidamente que se marche mientras esto siga siendo un asunto civil y no penal. La voz de Carmen se quebró. ¿Creéis que podéis intimidarme? ¿Creéis que el ayuntamiento va a ponerse del lado de un ermitaño de cabaña frente a toda una comunidad? Sonreí. No con suficiencia. Solo cansado de las mentiras. Carmen. Tú no hablas por tu comunidad. La mayoría ni siquiera sabe lo que estás haciendo. La verdad le dolió más que cualquier insulto. Sus labios se apretaron en una línea fina. Su postura se derrumbó sobre sí misma. Por primera vez parecía pequeña contra las montañas. Una persona encogiéndose bajo el peso de sus propias decisiones. Se giró bruscamente. Caminó hacia su Lexus. Botas levantando polvo frío. Justo antes de cerrar la puerta siseó. Esto no ha terminado. Diego. Estás acabado para el lunes. De una forma o de otra. El motor rugió. Las ruedas patinaron en los parches de hielo mientras bajaba la montaña a toda velocidad. Quique soltó un silbido largo. Esa mujer está más tensa que alambre de espino alrededor de un poste. El sargento Fernández cruzó los brazos. No se rendirá. No con esa cantidad de dinero en juego. Lo sé, dije. Y está a punto de cometer su mayor error. Durante 2 días después del enfrentamiento. Cresta del Bosque se quedó inusualmente callada. El tipo de silencio que no parece paz. Sino respiración contenida antes de que alguien apriete el gatillo. Sabía que Carmen no había terminado. Pero ni siquiera yo esperaba el numerito que montó a continuación. Sábado por la mañana tarde. Quique me llamó por radio. Tienes que mirar la página de Facebook de la comunidad, dijo. Está haciendo algo que querrás ver. Abrí la página en el móvil. En lo más alto. En letras rojas. Blancas y azules, Día de la Unidad. Protegiendo nuestra comunidad y nuestra cuenca. Directo a las 12:00. Solté el aire despacio. Ahí estaba. Su última granada de relaciones públicas. Carmen iba a convertir mi nombre en el villano de una obra de moral pública. No podía vencerme con la ley. No podía vencerme con órdenes falsas. No podía vencerme con seguridad privada. Así que iba a vencerme con imagen. Hacerme parecer el ermitaño peligroso que contamina el manantial. Hacerse parecer la heroica protectora de la comunidad. Una mentira envuelta en bandera sigue siendo mentira. Pero suena más fuerte. Justo antes del mediodía me instalé en el porche. Móvil cargado. Cámara de caza sincronizada. Localizador GPS parpadeando como un latido en el portátil. El directo del Día de la Unidad empezó. Al principio parecía un picnic. Niños corriendo. Algunos padres de la comunidad haciendo barbacoa. Gente en sillas plegables. Ese era el genio de Carmen. Enterrar el veneno en algo sano. Luego la cámara enfocó el escenario. Detrás colgaba una pancarta enorme: ama tu tierra. Defiende tu agua. Carmen subió al micrófono con una chaqueta azul pastel como si se presentara a gobernadora. Amigos, empezó. Estamos aquí para proteger lo que hace especial Cresta del Bosque. Nuestra belleza natural. Nuestra unidad y nuestro compromiso con la seguridad. ¿Unidad? ¿Seguridad? Todas las palabras que a los villanos les encanta usar. Siguió.
Hay un individuo imprudente en la cresta que ha puesto en peligro la cuenca con sustancias peligrosas. No vamos a nombrarlo. Resoplé. Claro. Pero debemos permanecer vigilantes. Detrás de ella la gente murmuraba, asintiendo como si el miedo fuera una manta calentita. Entonces cometió su verdadero error. Bajó del escenario y señaló hacia la cresta. Hacia mi tierra. Y hoy, dijo orgullosa, un equipo de nuestros voluntarios realizará una marcha simbólica por el límite de la cuenca para demostrar que estamos por la responsabilidad. Ahí estaba la trampa. No para mí. Para ella. Acababa de decirle al mundo entero que sus voluntarios estaban a punto de entrar en mi propiedad en directo. Y por suerte para mí. Yo también tenía copia. Abrí mi propia aplicación de streaming y empecé a emitir. Gente, dije, manteniendo la voz firme. Parece que Cresta del Bosque está a punto de hacer una excursión a mi jardín delantero. Quizá queráis ver lo que pasa a continuación. El chat explotó al instante. Vecinos. Amigos. Desconocidos. Gente que llevaba semanas siguiendo el conflicto. Cogí el móvil y caminé hacia el límite de mi propiedad marcado. 10 minutos después los vi. Un grupo de unos 12 miembros de la comunidad subiendo la ladera. Agitando banderitas azul y blanco que Carmen les había repartido. Los dos de delante llevaban una pancarta, defiende el agua. Para el peligro. Habría sido gracioso si no fuera tan estúpido. Detrás de ellos. Con su placa de voluntario como armadura. Nico caminando directo hacia la zona del montón de leña donde había plantado la botella química. Iba a descubrirla en directo. Exponerme públicamente. Inculparme delante de toda la comunidad. Perfecto. Me coloqué justo en el poste del límite que el sargento Fernández había instalado años atrás. Cuando los voluntarios llegaron a la línea. Todavía grabando. Levanté la voz lo justo para que se oyera. Amigos. El siguiente paso os pone en propiedad privada. Estáis siendo emitidos en directo. Y también el evento de la comunidad. Elegid con sabiduría. Dudaron. Murmullos. Algunas miradas nerviosas. Pero Carmen. Desde su escenario en su propio directo. Ladró fuera de cámara. Seguid andando. Lo oí claro como el agua a través del directo de la comunidad. Miles de personas también. El primer voluntario levantó el pie y cruzó el límite. Uno a uno. Los demás le siguieron. Entrando en mi tierra. Allanando en cámara en tiempo real. Bajo órdenes de Carmen. Enfoqué despacio el móvil hacia el montón de leña y... justo a tiempo como un mal actor. Nico se detuvo. Jadeó dramáticamente y señaló la botella escondida. Dios mío. ¿Qué es esto? Su voz temblaba de falsa sorpresa. Se agachó y levantó la botella exactamente mientras la cámara de caza de arriba grababa cada segundo. El chat de mi directo se volvió loco. La plantó él. Eso es prueba. Acaba de cogerla. En el directo de la comunidad estalló el caos. Gritos. Preguntas. Alguien gritando, apagad la cámara. Demasiado tarde. En el momento en que la botella dejó el suelo. Di un paso adelante y mostré en el móvil las dos emisiones y la repetición de la cámara de caza. La cara de Nico. Nico plantando la botella. Nico volviendo a hacer fotos. Nico levantándola ahora como si hubiera encontrado un tesoro. Los voluntarios de la comunidad se apartaron de él como si hubiera prendido fuego. No levanté la voz. No hacía falta. Señoras y señores, dije. Esto es lo que Cresta del Bosque llama proteger la comunidad. Contaminación escenificada. Pruebas plantadas. Allanamiento y toda una comunidad pillada cometiendo el delito en directo en dos emisiones distintas. Nico se quedó congelado. Botella en mano.
El día de la unidad se convirtió en incendio digital en 30 segundos. Y Carmen desapareció de pantalla en cuanto empezó el pánico. El juzgado de Jaca no es grandioso. Ni columnas de mármol ni barandillas de latón. Solo un edificio de ladrillo viejo construido en los años 60 que huele a cera de suelo. Registros polvorientos y los fantasmas de 100 disputas menores sobre lindes y vacas sueltas. Pero esa mañana parecía el Tribunal Supremo. La noticia del desastre del día de la unidad se había extendido rápido. 2 directos. 2000 espectadores entre ambos. Una botella química plantada y voluntarios de la comunidad allanando bajo órdenes directas. A las 9 de la mañana el pasillo estaba lleno. Vecinos. Periodistas. Incluso un par de jubilados que decían que no se perderían este circo por nada del mundo. Pablo llegó con la calma confiada de quien lleva una bomba en el maletín. Me dio una palmada en el hombro. Antes del mediodía, dijo, tu cabaña estará más segura que Fort Knox. Entramos en la sala. Carmen estaba en la mesa de la defensa con un traje azul marino a medida. El pelo tan fijo que parecía doler. Su expresión era de piedra. Fría. Decidida. Pero las ojeras contaban otra historia. A su lado su abogado. Un chico joven que parecía preferir estar en cualquier otro sitio. Al otro lado Nico. No me miraba a los ojos. Su rodilla rebotaba bajo la mesa como un conejo nervioso. Entró el juez Ruiz. Un hombre más viejo que el propio juzgado. Cejas espesas. Cero paciencia para tonterías y fama de oler mentiras como un sabueso. Se ajustó las gafas y abrió el expediente. Bien, dijo. Vamos a resolver esta tontería de la comunidad de propietarios. Pablo se levantó. Señoría. Antes de las alegaciones iniciales habituales. Quisiera presentar un paquete de pruebas de emergencia etiquetado como exhibición A. El abogado de Carmen suspiró. Ya sabía que iba a perder. El juez Ruiz asintió. Proceda. Pablo llevó el dossier al secretario. Luego. Y ese fue su genio. Se volvió hacia la pantalla del juzgado. Señoría. El primer clip es del propio directo de la comunidad de la demandada. La pantalla se encendió. Imagen temblorosa de voluntarios subiendo la cresta. Su pancarta ondeaba. Defiende el agua. Para el peligro. Entonces la voz de Carmen. Clara y fuerte fuera de cámara. Seguid andando. El juez Ruiz parpadeó. ¿Es la presidenta de la comunidad dando la orden de allanar? Pablo asintió. Directa. Inequívoca y pública. Pulsó otra vez. Apareció el segundo clip. La grabación de mi cámara de caza. Ángulo perfecto. Claridad cristalina. Nico escondiéndose detrás del montón de leña. Dejando la botella química. Mirando alrededor. Sacando fotos. Volviendo después a descubrirla, en directo. En la sala se podría haber oído caer un alfiler. Luego alguien en el fondo susurró. Joder. Eso está muy mal. Nico tragó saliva fuerte. Su cara se puso del color de la leche desnatada. El juez Ruiz se recostó despacio. Entornando los ojos. Señor Herrera, dijo. Equivocando el apellido. Pero nadie se atrevió a corregirlo. ¿Por qué este señor está plantando material peligroso en propiedad privada? El abogado de Carmen balbuceó. Señoría. Hay contexto. Contexto mis cojones, cortó el juez. Tú. Hijo. Acércate. Nico miró a Carmen. Ella no le devolvió la mirada. No parpadeó. No se movió. Solo hielo. Nico se levantó temblando. Señoría, me dijeron que las sustancias ya estaban allí. Me dijeron que las documentara. No sabía que no.
Plantar pruebas, cortó el juez, es delito grave en esta provincia. Así que a menos que quieras cambiar esa chapa de voluntario por un mono de preso. Más vale que hables claro. Nico se derrumbó. Señaló directamente a Carmen. Ella me lo ordenó. Dijo que necesitábamos prueba de contaminación. Dijo que el ayuntamiento aceptaría una denuncia de emergencia ambiental si teníamos vídeo. Jadeos. Murmullos. Una mujer en la galería susurró, lo sabía. Carmen permaneció de piedra. Pero las puntas de las orejas se le pusieron rojas. Pablo dio un paso adelante con suavidad. Señoría. La exhibición B contiene extractos bancarios que muestran que la señora Carmen Herrera recibió repetidas consultorías de 10.000 euros cada una del grupo desarrollador Aguas del Pirineo. Una empresa que intenta cerrar un proyecto de resort que requiere el control del manantial de la Cresta situado bajo la propiedad de mi cliente. El juez Ruiz miró a Carmen. ¿Es eso cierto? Silencio. Señora Herrera, repitió. ¿Es cierto que usted iba a recibir aproximadamente 350.000 euros en comisiones si se despejaba la cresta? Su abogado le susurró. No contestes. Pero Carmen golpeó las palmas contra la mesa. Esta comunidad necesita protección, ladró. Y usted es quien debe proporcionarla, replicó el juez. Con informes falsos. Riesgos inventados. Seguridad privada y ahora tengo en vídeo que ordena allanamiento como si dirigiera tropas sobre una colina. Carmen abrió la boca. La cerró. Miró al techo. Derrotada. El juez Ruiz cerró el expediente de golpe. ¿Basta? Se volvió hacia la sala. Hacia el secretario. Hacia los abogados. Esta comunidad de propietarios ha violado casi todas las disposiciones de la Ley de Propiedad Horizontal y la normativa de aguas. Ha acosado a un ciudadano privado. Ha falsificado documentos. Ha escenificado pruebas ambientales y ha intentado un desalojo ilegal bajo una cláusula de emergencia fabricada. La cara de Carmen perdió todo el color. Entonces el juez dio el golpe mortal. Señora Herrera, dijo despacio. Ha pasado meses hablando de proteger los valores de la comunidad. Pues estoy de acuerdo. Y el valor más alto que tiene ahora mismo esta comunidad es deshacerse de usted. Golpeó el mazo. Con efecto inmediato. La comunidad de propietarios Cresta del Bosque queda disuelta. Autoridad revocada. Todos los poderes de la Junta terminados. Jadeos en la galería. Una miembro de la Junta empezó a llorar. No por Carmen. Sino porque se acababa de dar cuenta de que todos sus fondos habían desaparecido. Desviados al esquema de Carmen. El juez Ruiz no había terminado. Agentes de la Guardia Civil escoltarán a la señora Herrera y al señor Nicolás Fuentes a custodia preventiva mientras se revisan los cargos por fraude y manipulación de pruebas. 2 agentes se adelantaron. Carmen por fin me miró. Ojos llenos de odio y miedo. Levanté la barbilla. Jaque mate. Pablo se inclinó y me susurró. Primera parte hecha. Ahora vamos a por los daños civiles. Y fuera del juzgado ya esperaba un periodista. Bajar las escaleras del juzgado se sintió distinto esta vez. Más ligero. Casi irreal. Durante meses cada paso que había dado montaña arriba había parecido empujar contra un matón el doble de grande que yo. Ahora parecía que la gravedad por fin recordaba de qué lado debía estar. Los periodistas me rodearon antes de llegar al aparcamiento. Micrófonos levantándose como hierba en una tormenta. La gente quería comentarios. Reacciones. Titulares. Un par de chicos incluso me pidieron que firmara una impresión del fotograma del directo del día de la unidad donde Nico quedaba pillado con las manos en la masa. Les dije que no era una celebridad. Pero se rieron y dijeron, hijo. Después de lo que has hecho. Ya podría serlo. Cuando cerré la puerta de la furgoneta. El wifi del juzgado ya me había enviado 3 alertas de noticias locales al móvil.
Los titulares eran demoledores. Presidenta de comunidad implicada en esquema de pruebas falsas. Cresta del Bosque envuelta en fraude ambiental. Juez disuelve comunidad tras vista explosiva. Pero la bomba nuclear llegó 2 horas después. Un correo entró en mi bandeja con la frialdad eficiente que solo las empresas parecen capaces de tener. Declaración oficial del Grupo Desarrollador Aguas del Pirineo. Lo abrí y leí despacio línea por línea. El Grupo Desarrollador Aguas del Pirineo no mantiene relación contractual alguna con la señora Carmen Herrera y nunca ha autorizado ni respaldado ninguna acción tomada por la comunidad de propietarios Cresta del Bosque. Condenamos toda actividad fraudulenta. Con efecto inmediato. Todos los planes de desarrollo adyacentes a la Cresta del Águila quedan suspendidos indefinidamente. Me quedé mirando la pantalla. La habían tirado. No suavemente. No con cuidado. Simplemente borrada. Como tiza de un patio de colegio. Pablo se inclinó para leer el correo. Soltó una risa baja y oscura. Se acabó, dijo. Su gran pago se evaporó. Ahora es radioactiva. No celebré. No choqué los puños. No me reí porque sabía la verdad. Carmen Herrera había construido toda su cruzada sobre la promesa de ese contrato del resort. Sin él ya no era una reina. Solo era una mujer que había quemado todos los puentes sobre los que había estado. Esa noche Quique subió con un montón de papeles que dijo que tenía que ver. Eran capturas de correos. Cartas reenviadas. Incluso algunos mensajes de texto impresos de vecinos de Cresta del Bosque. Estos no venían de enemigos. Venían de la misma gente que Carmen decía representar. ¿Gastó nuestras cuotas en seguridad privada? Yo nunca firmé esta queja. Falsificó mi firma. Nos dijo que el resort significaba ingresos garantizados. Nos mintió a todos. Estamos perdiendo miles por su culpa. Las palabras saltaban de cada página como chispas. Miedo. Rabia. Traición. Una nota de una pareja mayor me golpeó más fuerte. La apoyamos durante años. Ahora nos ha costado más de lo que podemos permitirnos. Gracias por plantarte cuando nosotros teníamos demasiado miedo. Carmen no solo había empujado a su comunidad demasiado lejos. Los había empujado directamente por el precipicio. 2 días después la Guardia Civil colocó un aviso naranja de embargo en su puerta principal. Lo bastante grande para verse desde medio kilómetro. Su césped impecable. Orgullo de su pequeño reino. Ahora parecía el primer plano de un documental de desahucio. Nico no la ayudó. No podía. El hombre se derrumbó como papel de fumar en su primera entrevista con los investigadores. Supe por el sargento Fernández que había dado cuenta completa de cada orden que Carmen había susurrado a puerta cerrada. Me utilizó, dijo según cuentan. Me prometió protección. Dijo que todo era legal. No sabía. Lo juro que no sabía. La verdad es que sabía lo suficiente. Quizá no todo el cuadro. Pero sí lo bastante para estar asustado ahora. Al final del tercer día el abogado de Carmen había dimitido. 3 miembros más de la Junta presentaron declaraciones protegiéndose y el equipo de relaciones públicas del grupo desarrollador sacó un segundo comunicado aclarando que no tenían conocimiento ni participación en ninguna actividad de la comunidad. Vi las redes sociales a la mañana siguiente. Fue brutal. Vecinos que antes la temían ahora bromeaban abiertamente sobre la reina Carmen perdiendo su trono. Alguien incluso clavó una banderita española diminuta en su césped cerca de la acera. Un recordatorio no muy sutil de su fallido Día de la Unidad. Y los comentarios debajo del vídeo del juzgado eran despiadados. ¿Día de la Unidad? Más bien Día del Motín. Imagínate arruinar tu vida y tu comunidad en una tarde. Diego no la rompió. Carmen se rompió sola. Por primera vez en meses la montaña se sintió tranquila de la forma buena. No tensa. No esperando. Solo en paz. Y en algún lugar abajo en la cresta.
En esa casa que una vez gobernó como un castillo privado. Carmen Herrera por fin tuvo que sentarse a solas con la única persona a la que nunca había podido manipular, ella misma. 6 meses. Ese era el tiempo que había pasado desde que el mazo del juez bajó y rompió el pequeño imperio de Carmen en pedazos. El invierno había pasado. La nieve se retiró cresta arriba, dejando suelo oscuro y olor a pino calentado por el sol. La primavera llegó tarde aquí arriba. Siempre lo hacía. Pero cuando llegó, pareció que toda la montaña exhalaba conmigo. La vida no volvió a la normalidad. Mejoró. La primera señal fue el nuevo tejado junto a la cabaña vieja. Un tejado de paneles verde bosque ridículo. Casi cómico. Que puse en un segundo edificio que había estado construyendo en silencio más abajo de la ladera. No porque nadie me lo pidiera. No porque alguna paleta de la comunidad lo exigiera. Sino porque después de todo lo que Carmen intentó. Pintar un tejado verde aprobado por comunidad me pareció la clase de broma interna que solo la montaña y yo entenderíamos. Llamé a la nueva estructura, la Caseta de la Libertad. Mitad en broma. Mitad porque me gustaba cómo sonaba. Era más pequeña que la cabaña principal. Pero construida más sólida. Paredes reforzadas. Aislamiento nuevo. Conductos de electricidad ocultos y una antena retráctil que monté en la parte trasera como una versión montañesa de una estación de espías. Si alguien alguna vez intentaba repetir la jugada de Carmen. Quería que vieran esa antena subir como una advertencia. Esta tierra no caerá en silencio. La noticia se extendió más rápido de lo que esperaba. Más rápido de lo que quería. Sinceramente. Resulta que cuando haces caer a una presidenta de comunidad de su trono de mentiras en directo en Internet, la gente empieza a hacer preguntas. Gente de provincias que ni conocía. Gente de otras comunidades autónomas. Incluso un veterano de las Fuerzas Aéreas de Andalucía que me contó que una vez le habían multado por tener la bandera equivocada. Quizá fuera el Times. Quizá fuera algo en el aire. Pero la gente estaba harta. Harta de amenazas. Harta de matones. Harta de gente como Carmen escondiendo tiranía bajo palabras como armonía y normas comunitarias. Así que cuando le comenté a Pablo medio en broma que probablemente podría dar una clase sobre este rollo, no se rió. Se recostó en la silla. Manos detrás de la cabeza y dijo: deberías hacerlo. 2 semanas después llegó el primer grupo montaña arriba. 6 personas de 3 pueblos distintos. Una enfermera. Un camionero jubilado. Una pareja de casi 70 que había sido demandada por su comunidad por plantar flores silvestres que no encajaban con la paleta, serenidad desértica. Los senté alrededor del fuego junto a la Caseta de la Libertad y les expliqué todo lo que había aprendido. Cómo leer un plano catastral. Cómo solicitar registros públicos. Cómo colocar cámaras de lindes legalmente. Cómo presionar a una junta sin perder los nervios. Pablo se encargó de la parte legal, citaciones. Artículos. Precedentes. Yo me encargué de la parte montañesa, lo práctico. Lo táctico. El sentido común para lidiar con idiotas que creen que una carpeta los convierte en dioses. Llamamos al programa Refugio Soberano. Se quedó. Al tercer mes tenía lista de espera. Algunos llegaban enfadados. Algunos asustados. Algunos derrotados. Pero todos se marchaban de esta montaña más altos de lo que habían llegado. Una señora lloró cuando recibió su kit de documentos plastificados y armados. Dijo que por fin se sentía que no estaba indefensa. Curioso cómo funciona el conocimiento. Y la libertad también. Abajo en la cresta. La antigua casa de Carmen se había vendido en subasta. Una pareja joven se mudó. Gente agradable. No molestaban a nadie. Una tarde me preguntaron si sabía qué cableado había usado ella para las luces del porche. Me encogí de hombros y dije, nada que funcione.
Todos reímos más fuerte de lo que la broma merecía. A veces ríes porque la tormenta por fin se ha ido. Esa noche, después de que todos se marcharan del taller, volví a la cabaña. El lugar estaba cálido, silencioso, zumbando con la armonía off-grid por la que tanto había luchado. Entré en el baño y ahí estaba. En la pared, la banderita azul y blanca del día de la unidad que Carmen había clavado en mi tierra. Enmarcada. Cristal pulido. Montada con orgullo justo encima del inodoro de compost. La miré y no pude evitar sonreír porque la libertad, igual que el compost, realmente mejora después de pelear por ella. Me quedé allí un momento más, escuchando el viento de la montaña rozar las paredes. Y sentí algo que llevaba mucho tiempo sin sentir. Paz. No la frágil que se cuida con puntillas. La ganada. La que nadie puede quitarte. Y mientras apagaba la linterna y subía las escaleras para dormir, un último pensamiento cruzó mi mente. Esta montaña no era solo donde vivía. Era donde había ganado y donde ayudaría a otros a ganar también. La antena de la caseta de la Libertad bajó para la noche. Las luces de la cabaña se atenuaron. La cresta respiró tranquila. Y yo dormí sin miedo por primera vez en medio año.